Hola, bienvenidos a este audiovisual donde estaremos estudiando temas como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el estudio de casos. Iniciemos. El aprendizaje colaborativo, en su sentido básico, se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clases. Aunque este tipo de actividad es más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es muy sencilla. Los alumnos forman pequeños equipos después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo, los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través justo de la colaboración. Comparando los resultados de esta forma de trabajo con modelos de aprendizaje más tradicionales, hemos encontrado que los estudiantes aprenden más cuando utilizan el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico, además de sentirse más confiados y aceptados por ellos mismos y por los miembros de su equipo. Es importante considerar que los elementos que siempre deben de estar presentes en este tipo de actividades son la cooperación, esto es, los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble objetivo. El primero de ellos es lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además de desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a menos que todos en el equipo también lo tengan. La responsabilidad. Los estudiantes son responsables de manera individual de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el equipo deben comprender todas las tareas que les corresponden al resto de los compañeros. La comunicación. Los miembros del equipo deben intercambiar información importante y materiales. De esta forma se ayudan de manera mutua, en forma eficiente y efectiva, ofreciendo retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro y analizando las conclusiones y reflexiones de cada uno de los integrantes. Esto para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. Trabajo en equipo. Justamente, los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. Por último, tenemos la autoevaluación. Esto es que los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles y cuáles no. De esta forma, los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro. Con estas bondades del aprendizaje colaborativo, seguramente surgen dudas como ¿cómo formar los pequeños equipos? Ante este interrogante podemos sugerir lo siguiente. Para organizar a los estudiantes en grupos, debemos decidir, primero, el tamaño de los equipos, segundo, la duración de estos mismos equipos y por último, la forma de asignación de los estudiantes a los equipos. Los equipos pueden formarse al azar o por decisión de los estudiantes mismos o del profesor. Los que han participado en actividades de aprendizaje colaborativo concuerdan en que los equipos más efectivos son heterogéneos y formados por el mismo profesor y no los estudiantes. Algunos profesores que han aplicado con éxito esta tarea piden a sus estudiantes llenar cuestionarios el primer día de clase. Con estos cuestionarios se puede obtener información útil como por ejemplo sexo, promedio de calificaciones, experiencia en alguna área de estudio, habilidades más relevantes y las características más débiles. Estos cuestionarios pueden ayudar a que los docentes puedan formar grupos con balance, variedad y compatibilidad. Y con esto, ¿qué métodos podemos tener para organizar equipos de trabajo? Una manera de formar grupos heterogéneos podría ser utilizando, por ejemplo, la técnica llamada línea de valor. En esta técnica, el profesor empieza presentando un tema a la clase y pide a cada estudiante que explique cómo se siente con respecto al tema, usando una escala, por ejemplo,
del 1 al 10. Después forma una línea basada en rangos, enumerando a los participantes del 1 al 10. Después, forma los grupos tomando a una persona de cada extremo de la línea de valor y 2 del centro del grupo. Por ejemplo, si se tiene a 20 estudiantes, un grupo puede ser formado por el primero, el 10, el 11 y la última persona de la línea de valor. Otros métodos también con un toque creativo son los matemáticos, donde puede existir muchas variantes. En este método se da a los estudiantes un problema matemático y se les pide que lo resuelvan. Identifiquen a los estudiantes que tienen respuestas similares y después se conforma el grupo. El problema matemático puede ser simple o complejo. Un segundo método puede ser la técnica de estados y capitales. Para asignar a los alumnos en equipos de 2 o 4, podemos dividir entre 2 el número de estudiantes en la clase. Escribimos los nombres de 15 estados en las tarjetas. Después, en otro grupo de tarjetas, escribimos los nombres de las capitales. Revolvemos las tarjetas y entregamos una a cada uno de los estudiantes. Después, los alumnos deben buscar al compañero que tenga la tarjeta correspondiente, estado o capital, para formar grupos de 4, tenga 2 estados adyacentes y sus capitales. Otro método son las áreas geográficas. Vamos a formar listados de países o estados y dejamos que los estudiantes se agrupen de acuerdo con los lugares que les gustaría visitar. Algunas variantes podrían ser agruparlos de acuerdo al lugar que menos les gustaría visitar, similares de acuerdo al clima, a características geológicas, a exportación, etc. Otro interrogante importante con esta técnica de aprendizaje colaborativo es ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los profesores al formar los equipos? Bueno, algunas de estas respuestas son hacer grupos muy pequeños o muy grandes. Un tamaño común de equipo es de 3 a 5 estudiantes. En parejas un estudiante puede dominar. En grupos grandes es muy difícil que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar equitativamente. Los grupos de 4 tienden a crear balance, permitiendo una distribución similar de roles. Generalmente, el tamaño de los equipos puede ser determinado por la cantidad de miembros necesarios para cumplir la tarea. Otro error común es rehacer continuamente los grupos. El profesor puede caer en el error de romper y formar nuevos grupos constantemente. Los grupos necesitan tiempo para trabajar los conflictos y aprender de cada uno. Los grupos, en este sentido, deben permanecer juntos el tiempo suficiente para que ellos mismos sean productivos, pero cada estudiante también debe de tener la oportunidad de trabajar con los demás alumnos durante el curso. Otra pregunta interesante que pudiera surgir es, a partir de que frecuentemente en las clases hay estudiantes que tienden a dominar en los equipos y otros que no participan, ¿cómo podemos evitar esta situación? Bueno, la idea sería promover la participación equitativa entre los equipos, haciendo sentir a los miembros del equipo que tienen roles únicos dentro de él y que su rol es indispensable para el éxito del grupo. Algunas de las estrategias para lograr esto son pedir un solo resultado por equipo, asignar roles e intercambiarlos, dar a cada miembro un recurso crítico diferente, escoger a un miembro del equipo para que explique y resuma los resultados y los métodos empleados y después asignar la calificación lograda por él a cada miembro del equipo. Todos los miembros del equipo deben dar una lista de expectativas de participación y comportamiento ante todo el grupo. En este sentido, los estudiantes deben generar ideas acerca del comportamiento que puede interferir en el trabajo de equipo. Pueden también crear un código de comportamiento para todos los miembros. También se vale definir un comportamiento de grupo aceptable, así como listar los comportamientos que esperan de cada una de las personas, pareja, grupo o de la clase en general. Por último, también es conveniente ayudar a que el instructor y los estudiantes muestren comportamientos específicos, haciendo que todos se sientan incluidos, expresando, por ejemplo, desacuerdo de manera constructiva, ofreciendo apoyo y soporte, pidiendo aclaraciones y evitando comentarios negativos.
Algunas técnicas disponibles para evaluar a los equipos son las presentaciones en clase, las presentaciones entre equipos, los exámenes de equipo, la aplicación de los conceptos de una situación concreta, observaciones de los profesores durante el trabajo en equipo, evaluación de los demás miembros del equipo de la contribución de cada uno de ellos para el proyecto, créditos extra cuando el equipo supere su evaluación anterior o cuando los miembros de un equipo superen su propio desempeño. Es importante considerar que, si se utilizan evaluaciones en equipo, hay que asegurarse que también sea evaluado el desempeño individual, incluyendo pruebas, exámenes, tareas, colaboración y contribución al mismo equipo. Analicemos ahora el aprendizaje basado en problemas, el llamado ABP, el cual se basa en el principio de plantear problemas como un punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos, trabajando en pequeños grupos de alumnos. A través de la facilitación que hace el tutor, se analizan y resuelven problemas seleccionados o diseñados especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. El ABP, desde el punto de vista del aprendizaje significativo de Ausubel, promueve la disposición afectiva y la motivación de los alumnos, indispensables para lograr este tipo de aprendizaje. Desde el punto de vista de los postulados teóricos de Piaget, esta técnica provoca conflictos cognitivos en los estudiantes. De esta manera, se puede vincular el ABP con la metacognición, ya que esta capacidad lleva al alumno a monitorear la propia conducta de aprendizaje, lo cual implica estar enterado de la manera como se analizan los problemas y de si los resultados obtenidos tienen sentido. Con el ABP se logran desarrollar numerosas competencias aunadas al contenido curricular de la materia, tales como estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y experiencias de todos los miembros del equipo, señalando la necesidad de información y los problemas de comunicación. Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea principal de cada problema es lograr ciertos objetivos de aprendizaje y no solo llegar al diagnóstico y la solución del problema. El compromiso para retroalimentar el proceso del trabajo del grupo, buscando que se convierta en un grupo efectivo de aprendizaje. De esta manera, el ABP cuestiona, prepara y posibilita a los estudiantes a resolver problemas en participación con otras personas, ayudándolos a realizar tareas similares a las que enfrentará en su vida diaria como profesionista, enseñándole también a resolver con creatividad, originalidad, eficiencia y colaborativamente con sus compañeros de estudio o de trabajo. El papel del profesor en el ABP es como facilitador del aprendizaje, planeando y regulando la actividad de los estudiantes, aportando elementos y orientaciones que ayuden a la construcción personal y grupal de los aprendizajes. Es así como el profesor debe planear el trabajo, hacer uso adecuado de los recursos con que se cuentan y controlar y retroalimentar el trabajo de los estudiantes. Veamos ahora las actividades antes, durante y para la evaluación de un ABP. Las actividades antes de iniciar el trabajo con ABP por parte del facilitador implican: 1. El diseño del problema. El tutor, al diseñar cada problema, deberá incluir claramente los objetivos de aprendizaje correspondientes al tema y programa del curso. 2. Reglas del trabajo. El tutor establece las características de los roles de trabajo para los miembros del grupo, con el fin de que sean claras y compartidas por todos desde un inicio. 3. Los tiempos de intervención con el ABP, donde el tutor identifica los momentos más oportunos para aplicar esta técnica
y delimitar los tiempos en que deben intervenir los alumnos para solucionar el problema. Las actividades que se realizan durante la ejecución de un ABP por parte del tutor y del alumno son: 4. Dar a conocer el problema. El tutor clarifica términos para que se comprenda el problema y el alumno lee y analiza el escenario del mismo. Se realiza una lluvia de ideas, es decir, una discusión y categorización de ideas para hacer una lista de aquello que se conoce, de lo que se desconoce y una de aquello que se necesita hacer para resolver el problema. 5. Búsqueda de información. El alumno formula hipótesis y lleva a cabo un reconocimiento de la información necesaria para comprobar la o las hipótesis, generando una lista de temas a estudiar. 6. Orientación a los objetivos de aprendizaje. El tutor vigila y orienta la pertinencia de los temas a investigar por los alumnos con los objetivos de aprendizaje. Las actividades posteriores a la ejecución del ABP por parte del tutor y el alumno implican: 7. Obtención de información y resultados, donde el alumno, al término de cada sesión, establece los planes de su propio aprendizaje, identificando claramente los objetivos de los mismos y estableciendo una lista de tareas para la siguiente sesión de asesoría. Investiga también los temas a estudiar y el tutor identifica funciones y tareas para las siguientes sesiones de asesoría, señalando claramente las necesidades de apoyo y los espacios para las tutorías. 8. Presentación de resultados y retroalimentación final. Cuando se tiene la solución del problema, se lleva a cabo la presentación del mismo con una retroalimentación final sobre los resultados y del proceso del mismo aprendizaje. Es importante considerar que la evaluación del ABP se realice cubriendo al menos los siguientes aspectos. 1. Según los resultados del aprendizaje de contenidos. 2. De acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento grupal. 3. De acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás miembros del grupo. De esta manera, los alumnos podrán tener la posibilidad de evaluarse a sí mismos, es decir, un proceso de autoevaluación que permite al alumno pensar cuidadosamente acerca de lo que sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir determinadas tareas. También implica evaluar a los compañeros. Se le proporciona al alumno una guía de categorías de evaluación que le ayuda al proceso de evaluación del compañero. Este proceso también enfatiza el ambiente cooperativo del ABP. Es importante también evaluar al tutor. Esto implica una retroalimentación al tutor acerca de la manera en que participó con el grupo. Esta retroalimentación puede ser dada por el mismo grupo o por un observador externo. Hay que evaluar el proceso de trabajo también del grupo y sus resultados. Estudiemos ahora la técnica de aprendizaje basado en proyectos. Esta técnica es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá de un aula de clase. El aprendizaje basado en proyectos contribuye de manera primaria a 1. Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. 2. Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas. 3. Desarrollar empatía por otras personas. 4. Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole. 5. Promover el trabajo disciplinario. 6. Promover la capacidad de investigación. Y 7. Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz. Los principales beneficios reportados por algunos autores de este modelo al aprendizaje incluyen que los alumnos desarrollan habilidades y competencias tales como la colaboración, la planeación de proyectos, la comunicación, la toma de decisiones y el manejo del tiempo. También mencionan la integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, donde los estudiantes retienen mayor cantidad de conocimiento y habilidades cuando están comprometidos con proyectos estimulantes. Mediante estos proyectos, los estudiantes hacen uso de habilidades mentales de orden superior
en lugar de memorizar datos en contextos aislados sin conexión. El aprendizaje basado en proyectos se orienta hacia la realización de un proyecto o plan siguiendo el enfoque de diseño de proyectos. Las actividades se orientan a la planeación de la solución de un problema complejo. El trabajo se lleva a cabo en grupos y los estudiantes tienen mayor autonomía que en una clase tradicional y hacen uso de diversos recursos. Además de los objetivos relacionados con la materia y los temas que se están abordando, se deben cumplir los siguientes. 1. Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas. 2. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo. 3. Desarrollar las capacidades mentales de orden superior. 4. Aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un ambiente de proyectos. Y 5. Promover la responsabilidad por el propio aprendizaje. El aprendizaje basado en proyecto debe contener las siguientes características. Debe estar centrado en el estudiante y dirigido por el mismo estudiante. Debe estar claramente definido desde inicio, desarrollo y fin. Debe mantener un contenido significado para los estudiantes, directamente observable en su entorno. Identificar problemas del mundo real, con un contenido de investigación y sensible a la cultura local. Debe integrar objetivos específicos relacionados con los estándares del currículo educativo para el siglo XXI, así como identificar productos de aprendizaje objetivos. Mantener una interrelación entre lo académico, la realidad y las competencias laborales, así como una retroalimentación y evaluación por parte de expertos. Este modelo se enfoca en un problema que hay que solucionar en base a un plan. La idea fundamental es el diseño de un planteamiento de acción donde los estudiantes identifican el qué, con quién, para qué, cómo, cuánto, factores de riesgo a enfrentar, medidas alternativas para asegurar el éxito, resultados esperados, entre otros, y no la solución de problemas o la realización de actividades. Los pasos para la implementación de una actividad en el aprendizaje basado en proyectos implica A. Un inicio. Esto es, definir el tópico, compartir la información sobre el proceso de la selección anterior, facilitar una discusión de este con toda la clase. También establecer programas, metas parciales y métodos de evaluación. Identificar recursos. Identificar requisitos previos, esto es, programar una clase para discutir cómo definir y desarrollar un proyecto complejo, cómo se va a obtener para poder realizar el proyecto el conocimiento nuevo que sobre la materia van a necesitar los estudiantes y cómo se van a adquirir los conocimientos o habilidades nuevas y necesarias en las tecnologías de la información y comunicación. En esta etapa también es importante establecer los objetivos del proyecto y conformar los equipos para discutir la frecuencia y el sitio de las reuniones. B. Definir las actividades iniciales de los equipos. Esto implica hacer una planeación preliminar para compartir conocimientos sobre el tema y sugerir posibles proyectos para el equipo. También establecer tentativamente lo específico que debe ser el proyecto y la profundización del conocimiento. Especificar también tentativamente el plan de trabajo. Esto es, dividir el proyecto en componentes y asignar responsabilidades. Esta etapa también implica la retroalimentación por parte del profesor y revisar el plan con base a la retroalimentación. C. Implementación del proyecto. Esto implica asegurarnos de que los estudiantes completen las tareas y metas parciales una por una. El plan de trabajo debe dividir el proyecto en una secuencia de tareas, cada una con su programación y meta. Con la aprobación del profesor, los equipos ajustan continuamente la definición del proyecto. Los miembros de los equipos toman parte en el aprendizaje colaborativo y en la solución cooperativa de los problemas. También se hace tanto una evaluación como una autoevaluación mutua entre los miembros de los equipos. Es importante destacar que el profesor también evalúa y da una retroalimentación. En esta fase se enfatiza el avance hacia la terminación. Un proyecto tiene como resultado final un producto, una presentación o una interpretación dirigida a una audiencia específica.
Si es necesario, se repiten los pasos de esta sección hasta que todas las metas parciales se hayan alcanzado. D. Conclusión desde la perspectiva de los estudiantes. Esta fase implica una revisión final, esto es, completar el proyecto y pulir el producto, la presentación o las interpretaciones finales. Implica también una evaluación final, donde se presenta el trabajo terminado en la forma acordada. Por lo general, toda la clase participa y junto con el profesor se ofrece retroalimentación constructiva. También incluye el cierre, donde las personas y equipos analizan sus productos, presentaciones o interpretaciones finales apoyándose en la retroalimentación recibida. E. Conclusión por parte del profesor. Prepararse para el cierre. Esto es facilitar una discusión y evaluación general del proyecto en la clase. Y se sugiere hacer un registro de sus notas, reflexionar sobre el proyecto, sobre lo que funcionó bien y sobre lo que se debe mejorar para la próxima vez que lo use en una clase. Por último, estudiaremos la técnica de estudio de casos. Esta técnica consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. Evidentemente, al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, algunos supuestos previos en el profesor, como creatividad, metodología activa, preocupación por una formación integral, habilidades para el manejo de grupos, buena comunicación y una definida vocación docente. También hay que reconocer que se maneja mejor el método en grupos poco numerosos. ¿En qué consiste esta técnica? Su uso está indicado especialmente para diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas, donde las relaciones humanas juegan un papel importante. Alrededor de él se puede analizar un problema, determinar un método de análisis, adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción y tomar decisiones. Dentro del enfoque de estudio de casos como estrategia didáctica y dependiendo de los propósitos metodológicos, se tienen tres grandes modelos. El primero de ellos es el modelo centrado en el análisis de casos que han sido estudiados y solucionados por equipos de especialistas. Por ejemplo, los casos centrados en el estudio de descripciones, donde se ejercita el análisis, identificación y descripción de los puntos claves de una situación dada. El segundo gran rubro es el modelo centrado en enseñar a aplicar principios y normas legales establecidas. Por ejemplo, los casos de resolución de problemas, que se centran en la toma de decisiones que requiere la solución de problemas planteados en la situación que se somete a revisión. Por último, tenemos el modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones, donde no se da la respuesta correcta, pero se exige estar abierto a soluciones diversas. En este gran rubro encontramos los casos centrados en la simulación, donde se busca específicamente que los participantes se coloquen dentro de la situación, que participen activamente y tomen parte de la dramatización de una situación. Es importante destacar que la narración de una situación debe contar con estos elementos: autenticidad, es decir, ser una situación concreta basada en la realidad; urgencia de la situación, ser una situación problemática que provoca un diagnóstico o una situación; orientación pedagógica, ser una situación que puede proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento o de la acción; y la totalidad, ser una situación total, es decir, que incluya toda la información necesaria y todos los hechos disponibles. Para poder obtener la información necesaria en la elaboración de un caso, se recomienda ya sea entrevistar a un profesional experimentado, estudiar documentos conservados en archivos de la profesión o escritos que refieren un acontecimiento personal o profesional. La técnica se organiza en las siguientes fases. Fase preliminar. Se debe dar la presentación del caso a los participantes,
la proyección de la película, audición de la cinta o lectura del caso escrito. Fase eclosiva, es decir, la explosión de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas, etc., por parte de los participantes. Cada uno reacciona a la situación tal como la percibe subjetivamente. Si cada cual se expresa libremente, se llega a continuación a un cierto relajamiento de las tensiones del comienzo y desemboca en el descubrimiento de la incompatibilidad de puntos de vista. Fase de análisis, donde se impone una vuelta a los hechos y a la información disponible para salir de la subjetividad que implicó la fase anterior. Esto implica la búsqueda en común del sentido de los acontecimientos que permite a los participantes acrecentar su conciencia de la situación analizada. Se redescubre la realidad y se integran aspectos informativos que, por determinados prejuicios, se habían orillado. Fase de conceptualización. Es la formulación de conceptos operativos o de principios concretos de acción, aplicables en el caso actual y que permiten ser utilizados en una situación parecida. Dicho de otro modo, se trata de gestar principios pragmáticos de acción que sean válidos para una transferencia. Como en la fase anterior, la única garantía de validez y objetividad es el consenso del grupo. Con relación a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos al trabajar con el método de casos, se puede señalar lo siguiente. Los alumnos deben tener claros los objetivos de aprendizaje que se desean lograr al discutir el caso correspondiente. El profesor debe indicar qué aspectos se tomarán en cuenta para la evaluación. Esto es, la elaboración de alguna actividad previa a la discusión del caso, la entrega de alguna tarea previa al inicio del análisis de caso, la participación de los alumnos en la discusión, así como actividades posteriores a la discusión del mismo caso. También, en la evaluación, es recomendable para el profesor elaborar un formato que le permita registrar la evaluación a lo largo del proceso. Esperamos estas estrategias pedagógicas hayan sido de su utilidad. Para cualquier información, duda o comentario, favor de escribir al siguiente correo electrónico: